Un gusto saludarlos, deseamos que Dios los bendiga en esta etapa navideña, que la gracia y la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes. A veces es verdad que entramos a estas etapas en situaciones difíciles, a veces con más paz, con más tranquilidad, pero a veces con situaciones difíciles. Pero deseamos que la bendición del Señor llene sus vidas, sus corazones, en esta Navidad, que sea muy especial en Cristo. Quisiera invitarlos a que consideremos lo que es la metahistoria de la Navidad y también lo que algunos llaman la microhistoria de la Navidad. ¿Qué son estos términos? La metahistoria se refiere a ese plan general de Dios sobre el nacimiento de su Hijo. Y la microhistoria se refiere a cómo esa gran historia impacta vidas particulares o historias particulares de cada persona. Es verdad que la historia en general, o la historia general, es muy interesante, es muy valiosa, tiene muchas enseñanzas, pero la historia de cada uno de nosotros, o la microhistoria, es también muy especial, y si la consideramos y reflexionamos, también es muy enriquecedora. Pero lo más especial es cuando estas dos historias se unen, y es en lo que quisiera que reflexionemos en esta hora. Para esto les invito a que escuchemos lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 1, 30 al 33, porque la Biblia dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad pequeña de Galilea que se llamaba Nazaret. Y era una ciudad muy pequeña, digamos, marginal, sin prestigio político o importancia económica, y era tan pequeña que no se menciona en todo el Antiguo Testamento. Y varios arqueólogos dicen que Nazaret no tenía más de 400 personas. Pero ahí a esa ciudad Dios quiso enviar al ángel Gabriel para darle un mensaje a una jovencita llamada María. Y vamos a ver lo que decía este mensaje. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es lo que le dijo el ángel Gabriel a María. Y veamos cómo este texto, estas palabras, le están mostrando a María esa metahistoria de la Navidad. Es decir, algo que fue planeado por decirlo así, en el plan general de Dios para la humanidad, para todos nosotros. Algo que Dios tenía anunciado desde muchos años antes. De hecho, el mismo ángel Gabriel, que fue enviado por Dios con María, fue enviado por Dios a otro hombre llamado Daniel 500 años antes. ¿Y qué le dijo el ángel Gabriel a Daniel? Le dijo la primera vez que vendrían muchos reinos o varios reinos sobre la tierra. Y este mensaje era para contextualizar en un siguiente mensaje que el Mesías que nacería sería rey. Esto es muy importante porque debemos ver que el plan de Dios es un asunto de un reino, y un reino que va a prevalecer sobre todos los otros reinos que hay en la tierra. Por esto, Dios le habló primeramente a Daniel por medio de un mensaje del ángel Gabriel sobre el tema de los reinos, y después le mostró que ese rey también sería un salvador que pondría fin al pecado. Y después de 500 años, el mismo ángel Gabriel le habla a un anciano, un hombre llamado Zacarías, que no tenía hijos, y le dice que va a tener un hijo y que ese hijo prepararía el camino para el Mesías. Ese hijo era Juan el Bautista. Y es entonces que el mismo ángel Gabriel ahora es enviado con María a esta ciudad pequeña que se llamaba Nazaret, y le habla ese mensaje con una, como algunos le llaman, metanarrativa, una historia general
maravillosa, donde le dice que tendría un hijo, que llamaría su nombre Jesús, porque ese nombre significa Salvador, y le dice que será llamado Hijo del Altísimo, y que el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Veamos cómo el ángel está conectando esa gran historia con lo que está oyendo María, y le dice que ese niño reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Una gran historia resumida en pocas palabras. Esa es la metahistoria de la Navidad. Pero, ¿cómo esa historia impacta en nuestras vidas? Porque esa gran historia comenzó a impactar la historia particular de algunas personas. Ahí vemos a los sabios de Oriente que vienen a Herodes el Grande, y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque estos magos de Oriente, estos sabios de Oriente, conocían algo de esa gran historia, de que el niño que nacería era rey, como lo vimos que el ángel Gabriel le dijo a Daniel, y que era digno de adoración, porque Él es Dios encarnado, Él es el Hijo de Dios. Y no solo esta gran historia la conocían estos hombres, sino en Israel, incluso las mujeres de Israel. María conocía esta gran historia, cómo Dios la había desarrollado a través de los años. Ellos, desde que leen Génesis 3:15, sabían que Dios los salvaría del pecado por medio del nacimiento de una mujer, que sería quien destruiría a la serpiente o al diablo, al engañador, el que había, por medio de la tentación, introducido el pecado en el mundo, engañando a Eva y después a Adán. Y cuando las mujeres leían la bendición que Jacob dio a sus hijos, sabían que el Mesías nacería de una mujer de la tribu de Judá, porque ese Salvador sería rey, y Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá. Así que las mujeres sabían que vendría de la tribu de Judá y que sería rey. Y sabían que vendría de la casa de David, no solo de la tribu de Judá, sino de la descendencia particular de David, porque Dios le había dicho a David que él afirmaría su trono, su reino, 2 Samuel 7:12. Así que María conocía estas cosas, y por esto Lucas, en el Evangelio de Lucas, dice que una virgen desposada con un varón que se llamaba José, y luego dice de la casa de David. Así que la Biblia es muy clara en hablarnos de esta gran historia, cómo se estaba cumpliendo con toda precisión. Y por eso el ángel Gabriel le dice a María que Jesús recibiría el trono de David, su padre, así como estaba ya anunciado en 2 Samuel 7:12. Así que María, los magos de Oriente y otras personas conocían esta gran historia, esta metahistoria bíblica sobre la Navidad. Y por esto el ángel Gabriel le dijo estas palabras. Pero ¿cómo esa gran historia impacta la historia personal de cada uno de nosotros? Ese es el camino que conecta esa gran historia con nuestras historias, con lo que nosotros hemos vivido, con lo que estamos viviendo y con lo que vamos a vivir en el futuro. Y esa es la parte especial de la Navidad. ¿Cuál es la parte especial de la Navidad? Que Dios envió a su Hijo al mundo, es decir, con los hombres. Como dice el Evangelio de Juan, habitó entre nosotros. Y esto es lo especial, que Dios quiso unir una gran historia con nuestras historias. Y esto es lo más importante, que nosotros podamos ser unidos a aquella gran historia. Los sabios conocían algo de esa gran historia y ellos quisieron ser parte de. Ellos hallaron gracia ante Dios para ser parte de esa gran historia. Y esto es lo que nosotros tenemos que considerar, de cómo estas dos historias, una gran historia
y una historia que podríamos, o como algunos le llaman, la microhistoria, se unen. Por esto vamos a hablar de estas dos cosas, la metahistoria y la microhistoria de la Navidad. Por ejemplo, sobre el reino. En la metahistoria, el ángel Gabriel habla de otros reinos a Daniel. Y aún Herodes el Grande mandó matar a los niños de Belén para no perder su reino. ¿Y qué pasa en nuestra historia personal? Todos nosotros queremos nuestro propio reino. Queremos hacer lo que nos place. Queremos nuestra propia gloria, nuestro propio nombre, hasta que entendemos que el Rey Eterno ha nacido. Y entonces tenemos que decidir si le rendimos nuestra vida y le confesamos como nuestro Señor, o si lucharemos contra Él. Ahora pensemos en la importancia de la humildad, porque en aquella gran historia, el Rey, el Hijo de Dios, nació en un lugar muy humilde y mandó un mensaje a una ciudad muy sencilla. ¿Y cómo es nuestra historia personal? Si no nos humillamos verdaderamente, si no dejamos de ser altivos y menospreciadores, no podremos recibir a Cristo con nosotros en nuestra casa. La humildad es parte central de la Navidad. Si queremos ser parte, si queremos que nuestra vida personal, nuestra historia, estemos nosotros hallados en esa gran historia, tenemos que dejar toda altivez y todo menosprecio. Tenemos que humillarnos ante el Señor. Pensemos ahora sobre el Salvador del pecado. El ángel Gabriel dijo que Jesús, el Mesías, pondría fin al pecado. Y esto lo ejecutó en la encarnación. El Señor lo ejecutó en la encarnación para poder morir en una cruz, para resucitar al tercer día, y lo ejecutará plenamente cuando venga en su reino. Pero en nuestra historia personal, es Cristo quien pone fin a las cadenas del pecado cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos y le confesamos como nuestro Señor. Él quita la culpa y limpia nuestros pecados para siempre. Y en aquel día, cuando estemos ante Dios, el pecado ya no nos acusará, porque Cristo ha puesto fin al poder que el pecado tenía sobre nosotros. Ahora pensemos en la adoración en la Navidad. En la metahistoria de la Navidad, unos magos de Oriente, no judíos sino gentiles, fueron a adorar al rey de los judíos que había nacido 1 o 2 años antes de que ellos llegaran. ¿Qué pasa en nuestra microhistoria personal? También nosotros, quizá no judíos, y desde nuestros lugares lejanos, no de Oriente, ahora de Occidente, podemos unirnos a ellos para adorar al Rey de los judíos que ha nacido, a Jesús que fue encarnado, al Verbo hecho carne. Ellos llegaron 1 o 2 años después, nosotros muchos años después, pero podemos unirnos para adorar a Cristo. Por eso lo importante de esta Navidad no solo es que conozcamos la gran historia, sino que la Navidad irrumpa en nuestra propia historia personal. Que hallemos gracia, que queramos como los magos que fueron de lejos a ese lugar, que así nosotros vayamos a Cristo y le digamos: yo quiero ser parte, concédeme tener parte en esta gran historia. Pensemos cómo en la metahistoria de la Navidad, Dios mandó a los ángeles a decir por 4 ocasiones la frase: no temas. Que nosotros también podamos escuchar con fe en nuestro corazón, en medio de cualquier situación que estemos enfrentando, la palabra del Señor que nos dice: no temas. Que esa palabra también la podamos recibir nosotros, así como ellos un día la recibieron. Porque el mensaje de la Navidad es un mensaje de consuelo y de esperanza. No es solo una fiesta, es un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza. No temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo.
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los invito a que hagamos una oración. Señor, sabemos algunas cosas de la Navidad, pero hoy queremos que esa gran historia sea unida a nuestra historia personal. Esa gran historia que nos alcance nuestra propia historia, Señor. Que quizá tenemos situaciones diferentes, pero tú le hablaste a hombres, a mujeres, a ancianos, jóvenes, pobres, ricos, estudiosos o con muy poco conocimiento de estas cosas. Pero deseamos nosotros también ser parte de la Navidad. Te rendimos nuestro reino, nuestro corazón, que nosotros menguemos, que nuestra vanidad, que nuestra altivez, que nuestros menosprecios puedan cesar y que tú reines, que ya no busquemos la gloria de nuestro nombre, sino la gloria de tu nombre. Se trata de ti, Señor. Se trata de tu gloria, se trata de tu historia, pero en esa gloriosa historia anhelamos estar nosotros también. Danos la gracia que le diste a aquellos que te recibieron, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Queremos ser hallados entre aquellos que te reciben. Danos la gracia de ser unidos a la gran historia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Que Dios los bendiga, un gran abrazo y que tengan una Navidad llena de bendiciones en Cristo. María dijo sí a Dios y el cielo quiso bajar. Un milagro en su vientre cambiaría la humanidad. El niño que cambió mi corazón en esa noche nació. El niño que cambió mi dolor con su perfecto amor. José cuidó cada paso, obedeció sin duda, porque Dios estaba obrando su promesa en aquel hogar. Ese niño es mi consuelo, mi esperanza y mi canción. Hoy su luz vive en mi alma, mi Jesús, mi Redentor. Ese niño es mi Salvador.